fungicidas. Entonces, comencemos. No sé si se mira. Sí, se mira. Sí, está correcto, está correcto. Ok, gracias. Bueno, primero que nada vamos a qué son los fungicidas. Hay que tener claro que esto no solo se trata de productos que tienen la capacidad de destruir hongos, sino que esto incluye también todos aquellos compuestos que pueden proporcionar resistencia a la planta huésped o que convierten el medio ambiente en un lugar inadecuado para el desarrollo y crecimiento del organismo infeccioso. En ese sentido, los fungicidas pueden actuar tal como se aplican o pueden modificar o ser modificados por los tejidos de las plantas para ejercer su efecto. Tenemos algunas condiciones para que se presente una enfermedad. Nosotros ya vimos este triángulo en otros, anteriormente lo vimos en fitopatología y también en epidemiología aquí en MIP, donde está la interacción hospedante, patógeno y ambiente. ¿Por qué es importante esto? Porque es necesario tomar en cuenta los 3 factores como base para definir en qué momento va a ser oportuno la aplicación de un fungicida en nuestro cultivo. Tenemos fungicidas según diferentes grupos químicos a que pertenecen. Tenemos metoxiacrilatos, tenemos triazoles, benzimidazoles, derivados del benceno y ditiocarbamato. Los metoxiacrilatos, estos son su modo de acción, algunos pueden ser fungicidas que son usados para cereales, para controlar una amplia gama de enfermedades como roya, mancha marrón, entre otros. En este caso, yo les puse en rojo los triazoles porque el uso de triazoles no está recomendable y en unos lugares no se permite debido a que deja trazas en los cultivos y esto puede perjudicar a un futuro a la hora, por ejemplo, a la hora de exportar algún fruto, esto puede bajar su calidad y el agricultor pierde eso. Tenemos los benzimidazoles, que estos es muy usado en diferentes cultivos como arroz, cebolla, café. También, como les mencionaba, tenemos el derivado del benceno. Un ejemplo de esto tenemos el clorotalonil. El clorotalonil son muy tóxicos para los animales, pero estos controlan enfermedades producidas por ascomicetes, basiomicetes, puede ser utilizado en frutales, hortalizas o plantas ornamentales y otros cultivos. Tenemos modos y sitios de acción. ¿A qué se refieren los modos de acción? Este es el proceso que es afectado por el fungicida o a la secuencia de eventos que conducen a la muerte del patógeno, o también como un proceso bioquímico por el cual un plaguicida perturba la biología normal de la plaga que resulta finalmente en su muerte. Normalmente este es un punto objetivo de enlace o un proceso de clave biológico y el sitio de acción representa el sitio bioquímico con el cual el fungicida interactúa de manera específica con el hongo. El modo de acción también puede variarse de acuerdo con el tipo de fungicida que se puede usar. Tenemos de contacto protectores o los sistémicos erradicadores. Los de contacto protectores se aplican sobre el vegetal y forman una película protectora externa. Forman una barrera entre el patógeno y la planta que impide la infección y la penetración del patógeno, y los sistémicos se traslocan dentro de la planta y tienen acción curativa. Un ejemplo de esto se puede observar en estas imágenes cómo interactúa, cómo es la forma de aplicar el tipo de contacto de fungicida que queda sobre la planta y cómo el sistémico está dentro de la planta. Así que a grandes rasgos se puede decir que los fungicidas de contacto solo se quedan al exterior recurriendo a las hojas. Estos fungicidas solo son preventivos, ya que evitan que las esporas de los hongos germinen y penetren en las células del cultivo. El principal problema de estos fungicidas es que al tener encima de las hojas solo actúan donde cae la gota del fungicida.
Además, en época lluviosa se va lavando y por eso no es recomendable y pierden efectividad. Mientras que los fungicidas sistémicos, esos son absorbidos por las plantas a través de los estomas, de las hojas o por las raíces. Esto es responsable aparte de repartir los compuestos activos, los fungicidas por toda planta, cegar tallo y hoja. También tenemos algunos criterios que se deben de tener para aplicar fungicidas. En esta imagen se puede observar sobre la aplicación de fungicidas en el cultivo de papa. El uso de fungicidas también puede ser recomendado, tiene que ser recomendado por un profesional. Tenemos que leer la etiqueta, el tipo de color que tiene, donde están las recomendaciones, la dosis y los momentos que se tiene que aplicar el agroquímico. Es importante notar el color de la banda. Esto nos indica qué riesgo para la salud humana puede traer. Además, también cada vez que queramos aplicar fungicidas tenemos que tener en consideración la resistencia o la susceptibilidad de variedad del cultivo que tienen en la zona, las condiciones climáticas del lugar y el estado. Una de las partes más importantes también es el estado vegetativo del cultivo para aplicar dichos fungicidas. Este es un ejemplo de aplicación de fungicidas para tizón tardío que se hizo un estudio en Chile, donde se pueden observar aquí diferentes marcas de color: café, rojo, anaranjado, verde, recomendando en esta parte fungicidas de contacto sistémico. Ya en una, ¿cómo se dice?, en una etapa más avanzada, aplicar sistémico, y ya más adelante puede ser contacto o transliminal. ¿Qué quiere decir el periodo, el alerta café? En este caso, en este estudio, el periodo del café era que va desde que existen condiciones para la emergencia de la planta, en esta parte, que son volátiles, que hasta el momento de la primera, de la primera, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. De la emergencia de la planta. La primera alerta es señalada de color azul y corresponde al momento en que se va acumulando las condiciones para que el hongo comience a propagarse. Luego tenemos la alerta roja, que se tienen las condiciones favorables para la infección y el desarrollo del tizón tardío, que serían en estas partes. Se recomienda el uso de fungicidas preventivos. También tenemos la alerta naranja, que se recomienda usar fungicidas preventivos y repetir el tratamiento si las condiciones persisten. Pueden ser entre 7 a 14 días según el efecto residual del fungicida. Tenemos la alerta amarilla, que en este caso se recomienda el uso de preventivo, y la alerta verde, que son días que no hay condiciones para el desarrollo de la enfermedad. En la semana pasada, Susan, el ingeniero, les mencionó sobre algunas formulaciones de fungicidas, de agroquímicos. En este caso, en formulación de fungicidas tenemos líquidas, tipo de formulación, líquidas y sólidas. En algunas, el estado físico pueden ser líquidos solubles, concentraciones emulsionables, microemulsiones, emulsiones concentradas, polvos solubles, polvos mojables, gránulos secos y gránulos dispersables en agua. Algunas ventajas que presentan, por ejemplo, el de líquidos solubles y el de concentrados emulsionables, es que tienen una aplicación homogénea, que son de bajo costo y sin residuos visibles. Las desventajas que pueden presentar esta es por la alta concentración que puede dar una sobredosis. Es fácil de absorberse en la piel a la hora que uno lo va a aplicar y sensibles a las condiciones del agua. En los polvos mojables, las ventajas son también que tienen una aplicación homogénea y seguros que por su fitotoxicidad. Y las desventajas es que es una difícil dosificación, tiene un riesgo de inhalación en la preparación del caldo a la hora de aplicar.
También tenemos unos mecanismos de acción. Tenemos la inhibición del metabolismo energético, la interferencia con la biosíntesis, la interferencia con la estructura celular y la actividad multisitio. En el primer caso, en la inhibición del metabolismo energético, este grupo de esos fungicidas afectan, por ejemplo, el ciclo de Krebs en unas o varias etapas, impidiendo la producción de ATP y afectando el metabolismo de la glucosa. Y en el caso de interferencia con la biosíntesis hace referencia a todos los mecanismos que tienen que ver con la producción de nuevos materiales para el crecimiento. También hay unos ejemplos que coloqué en esta presentación de algunas de las moléculas de acción de fungicida. Está el Sorbeck-Encante, que es una nueva molécula que se ha desarrollado como una alternativa para el control de mildiu. También está la suflenamida, que es una molécula fungicida con un elevado control sobre las enfermedades causadas por la familia de las erifaces. Y tenemos el adepidin, que pertenece a las clases químicas de las carboxamidas, las cuales ofrecen un control para enfermedades como manchas foliares. ¿Cuáles serían algunas ventajas y desventajas del uso de fungicidas? Como ventajas tenemos que algunos que son selectivos, tienen un fácil acceso y de aplicación, su acción es rápida y de poca mano de obra. Como desventaja es que esos pueden adquirir una resistencia a la hora de aplicar. Los residuos de estos productos causan un daño a los consumidores, los costos pueden ser un poco altos y producen intoxicaciones en el campo. Otra desventaja que presentan los fungicidas es la fitotoxicidad. Es un efecto detrimental, nocivo o dañino de una sustancia química que se puede expresar en distintos órganos de la planta. Es una característica indeseable, no siempre evita el desarrollo de un nuevo compuesto, pues la misma se manifiesta a través de síntomas como reducción de crecimiento de la planta, enrollamiento foliar, manchas, clorosis y necrosis intervenal, lesiones, caídas de flores y frutos y reducción de producción. En esta imagen, en esta presentación les coloqué esto, que es un ejemplo de cómo ha afectado un fungicida que es un triazol, afectó al cultivo de soya. En eso mencionaban que cuando algunos fungicidas son aplicados en soya bajo una alta insolación, que pueden ser mayores temperaturas de 30 grados o en estrés hídrico, pueden causar amarilllentos o necrosis terminal en los foliolos en algunos cultivares de soya. Por eso, no se aconseja aplicar fungicidas con algunos aceites en días de mucho calor o en plantas estresadas, porque puede provocar este tipo de daño en el cultivo. También tenemos fungicidas biológicos. Estos están compuestos de microorganismos benéficos que incluyen hongos especializados, bacterias, actinobacterias, que a menudo se encuentran naturalmente en los suelos y controlan hongos y bacterias que causan enfermedades en las plantas. Los fungicidas biológicos son organismos vivos que se utilizan mejor de forma preventiva antes de que ocurra otra enfermedad y no como tratamiento curativo para plantas ya enfermas. Pero ¿cómo funcionan los biofungicidas? Su modo de acción tiene varias maneras. Pueden ser incluida la competencia directa o la exclusión, que esto es antes de que se pueda ocurrir una infección radicular, los patógenos deben acceder a la zona estrechamente asociada con la raíz. Para enfermedades foliares, el patógeno debe hacer contacto con la zona de la hoja o la flor. También tenemos la antibiosis, que el biofungicida produce compuestos químicos o metabolitos secundarios como antibióticos u otras toxinas que matan al organismo. El biofungicida crea compuestos que evitan que las esporas
de hongos o bacterias germinen y causen enfermedades a las plantas, o los compuestos restringen el crecimiento del patógeno. También tenemos la depredación o el parasitismo, que el biofungicida ataca y se alimenta del patógeno, produciendo enzimas degradantes de la pared celular o matando al patógeno. También tenemos la inducir resistencia a la planta del huésped. En este caso, el biofungicida provoca que la planta del huésped active sus propios mecanismos de defensa. Las plantas producen ácido salicílico, que esas se transportan a varias partes de la planta y envían señales a los tejidos para activar sus mecanismos naturales de defensa. Y por último tenemos la promoción del crecimiento de las plantas. El biofungicida ahí promueve el crecimiento de las raíces y los brotes sin ausencia de patógenos vegetales. El biofungicida puede incrementar la disponibilidad de nutrientes, de hierro y otros micronutrientes al cambiar el pH o las enzimas que ayudan a descomponer los nutrientes insolubles. Tenemos algunos beneficios y limitaciones de los fungicidas biológicos. Estos pueden ser un beneficio, la reducción de riesgo para los aplicadores y medio ambiente, intervalos de reentrada, intervalos de días a cosecha más cortos que muchos fungicidas convencionales. Muchos están etiquetados para su uso en cultivos comestibles, incluidas hierbas y plantas de leche vegetal. Unas limitaciones son que deben usarse preventivamente, ya que no van a curar las plantas enfermas. Deben usarse como controles culturales adecuados para el crecimiento de las plantas, incluido el material vegetal inicial limpio y las condiciones de crecimiento. Se deben utilizar estrictos protocolos de sanitización. También existen instituciones que proporcionan información con respecto a, a recomendaciones o que actualizan anualmente la información de algunos fungicidas o la gestión de la sostenibilidad a la aplicación de algunos fungicidas, de los fungicidas principales y su modo de acción. Pueden encontrar esta página que se llama FRAC. Es un comité de acción de resistencia de hongos, fungicidas, perdón, comité de resistencia de acción de fungicidas. En esta página pueden encontrar un listado de riesgos de hongos del año 2019 y también se pueden encontrar esquemas más amplios de moléculas de fungicidas. Así que esto es todo por lo de fungicidas. Muchas gracias por su atención. Después voy a seguir yo, pero ahorita va Susan.
Vale, tengan todos muy buenas tardes. Voy a continuar con la control cultural. Para poder empezar, vamos a vamos a entender de que el control cultural se refiere al amplio grupo de técnicas u opciones de manejo que pueden ser manipuladas por productores agrícolas para lograr sus objetivos de producción de cultivos, dándose a entender que estas son unas manipulaciones del medio ambiente para mejorar la producción de cultivos. Antes de empezar, ustedes hasta el momento han visto control cultural, que lo vieron ahorita, que lo van a ver ahorita, perdón. Control mecánico lo verán después de cuando yo termine, justo con un control físico. El control biológico quedaría para después, el teológico también, el genético también, el control legal que ya vieron y el control químico. Tenemos como definición, podemos decir de que el control cultural es la utilización de prácticas agrícolas comunes o con algunas modificaciones de ellas, con el propósito de contribuir a prevenir el ataque de patógenos, hacer el ambiente menos favorable para su desarrollo y destruir inóculos. También destruiremos los huéspedes secundarios y así vamos a poder disminuir la cantidad de la enfermedad. El control cultural es un control preventivo que se utiliza que se utiliza aún antes de que la plaga se presente. Con estas técnicas se crean las bases para impedir un desarrollo de los insectos, comenzando con la incorporación de materia orgánica al suelo. Un suelo rico en materia orgánica contiene un gran número de microorganismos benéficos para controlar anematos y enfermedades. Y hace que la planta se desarrolle bajo condiciones óptimas de agua, aire y nutrientes. Esto hace que la planta sea sana y hace que sea relativamente más resistente al ataque de plagas y enfermedades. El objetivo de estas prácticas es crear condiciones desfavorables para la plaga o para cualquier enfermedad, llegando a prevenir o, si es posible, retardar el ataque, incluso para poder minimizar los efectos que crean estas enfermedades. Tiene sus propias características, ¿verdad? Las características del control cultural es que es el tipo de control más antiguo conocido. El control cultural es tan antiguo como la propia agricultura. Se ha convertido en una práctica convenientemente útil. Si ustedes van a cualquier parte rural del país, van a ver que estas prácticas hoy en día más de algún agricultor, perdón, las practica. Su uso rutinario en el sistema de producción hace que muchas veces estas prácticas pasen desapercibidas en su ayuda al combate de las plagas. Las prácticas culturales con fines fitosanitarios son más eficientes cuando la plaga tiene pocos cultivos y pocas malezas hospedantes. También no es distribuida por el viento o es muy susceptible a cambios de temperatura o de sequía. Las prácticas pueden realizarse durante la siembra, el ciclo de cultivo o después de la cosecha. Son de una naturaleza fitosanitaria y otra vez estas son prácticas preventivas. También estas características, hacen que el control cultural una estrategia fundamental en el MIP que promueve la sostenibilidad agrícola y la reducción de la dependencia de pesticidas químicos. Hoy sí, los principios. La prevención. Ya les dije que son prácticas preventivas. Consiste
en evitar que un organismo alcance el nivel de plaga o evitar que entre en contacto con otras plantas. El control cultural se enfoca en prevenir la aparición y reducir la población de plagas en lugar de eliminarlas de una sola vez. Eh, Cuando estén presentes en niveles de niveles dañinos. El objetivo principal es minimizar la necesidad de medidas de control adicionales. La exclusión. La exclusión se define como la acción que permite colocar una barrera entre la plaga y las plantas que se quieren proteger. Más adelante les voy a explicar exclusión. Supresión es la eliminación de organismos plaga a través de medidas culturales, tales como las podas. También más adelante se lo voy a explicar. Y el manejo se basa principalmente en el manejo apropiado del cultivo en cuanto a sus labores culturales para favorecer el ambiente de las plagas. También adelante se lo voy a explicar. Ya hablando de las prácticas agronómicas, las prácticas culturales caen dentro de 3 categorías: saneamiento, prácticas de manejo de cultivo y exclusión. Comenzaremos con saneamiento. El objetivo principal de las prácticas de saneamiento es eliminar o reducir los criaderos de la plaga o de enfermedad. Este es uno de los aspectos más descuidados en el manejo de plagas y enfermedades. El saneamiento agrícola se refiere a una serie de prácticas diseñadas para eliminar o reducir los factores que propician la aparición y la proliferación de plagas en el entorno agrícola. En estas prácticas se incluyen la práctica número 1, que es la eliminación de plantas voluntarias. Las plantas voluntarias son aquellas plantas de especies cultivadas que nacen espontáneamente a partir de residuos de cosechas anteriores. Estas plantas nacen en medio de otros cultivos o a la orilla de los campos y son dejadas por no considerarse una maleza. Por frecuencia, una plaga pasa de una campaña a otra campaña entre los residuos de la cosecha anterior o quedan en el suelo. Entre otros casos, las plagas permanecen en plantas hospederas intermediarias o alternantes, incluyendo estas plagas voluntarias. Esta situación es muy común en la papa, como por ejemplo, esta nace de los tubérculos, ¿verdad? Que se quedan olvidados, que se quedan ahí, que no las recogen, que quedan enterradas. El resultado de esta situación es que la plaga tiene un sitio donde puede alimentarse y puede sobrevivir, sirviendo de una fuente de infección para las otras plantas que están a su alrededor. Para eliminar estas fuentes de infección, se recomienda la destrucción de los residuos de cosecha, la eliminación de las malezas, la limpieza de los bordes, podas, la quema de las plantas infectadas, la destrucción de las pupas en el suelo mediante los arados. La práctica número 2 es la eliminación de rastrojo y residuos de cosecha. La destrucción de los residuos de cosecha se puede hacer recogiéndolos y quemándolos, ¿verdad? O se puede incorporarlos al suelo por medio de araduras, y esto acaba con las poblaciones de insectos que se albergan en los rastrojos. De esta manera se reducen las poblaciones iniciales de ciertas plagas para las siguientes campañas. Estos residuos pueden ser de un sitio ideal, estos residuos pueden ser un sitio ideal para la supervivencia de plagas y enfermedades, afectando a los cultivos posteriores o de los lotes cercanos. La incorporación de rastrojos
al suelo permiten que estos se descompongan rápidamente, sirviendo de abono para los cultivos que se van a posteriormente sembrar. Y además que se evita que las plagas y enfermedades sigan propagándose, pues los microbios del suelo destruyen o inactivan a los causantes de enfermedades y también a los insectos que están enterrados. Idealmente, la incorporación de los residuos y rastrojos debería hacerse después de que se termina la cosecha. En la aplicación de estas medidas se tiene que tener en cuenta los riesgos de erosión que pueden presentarse bajo ciertas circunstancias, y los riesgos que se pueden manejar, porque si un agricultor está practicando la quema de los rastrojos, tiene que tener mucho cuidado que sea una quema controlada, porque si no se le puede salir de control y puede agravar la situación, ¿verdad? También pueden practicar el pastoreo de los animales sobre los terrenos del cultivo. Pueden ayudar a eliminar un gran número de insectos, siempre y cuando no existan residuos de insecticidas, porque si no, las vacas se lo van a comer. Tenemos la práctica número 3, la limpieza de las rondas y los alrededores. Las malezas de los canales, de los canales de irrigación que están alrededor del terreno, las acequias, bordes de campo, suelen constituir un refugio para muchas plagas entre campañas agrícolas, entre cada cosecha. Y la siguiente, también constituye reservorio de diversas enfermedades. El control de malezas en las rondas y los alrededores es tan importante como dentro del propio terreno, ya que con frecuencia las malezas son hospedadores de plagas y enfermedades. Esta limpieza es de particular importancia al inicio del cultivo, ya que las plantas pequeñas son más susceptibles al ataque de plagas. Y entre más temprano ocurre la infestación o infección, mayor será el daño provocado. Desde este punto de vista, su destrucción es muy aconsejable, pero esta medida debe de sopesarse con la posibilidad de que esta misma acción y de que esta misma vegetación albergue y sea ¿cómo se le dice? Un hogar para la fauna benéfica, parásitos o los propios predadores de las plagas, que se encuentran en forma transitoria viviendo sobre insectos que están hospedados en estas plantas. Este aspecto se puede considerar dentro del control biológico, pero eso ya lo van a ver dentro de 2 semanas. Tenemos la práctica número 4, que es la eliminación de plantas afectadas y hospederos. Dentro del campo, las malezas no solamente son competidoras de nutrientes, de luz y de agua de los cultivos, sino que pueden favorecer el desarrollo de varias especies de plagas y enfermedades, por lo que es aconsejable su destrucción. Sin embargo, debe de tenerse en cuenta que en algunos casos la destrucción de malezas infectadas de plagas puede provocar su concentración en el cultivo. ¿Qué quiere decir? De que, digamos que ustedes tienen una planta que saben que está infectada, ustedes la cortan, entonces todas las plagas que estaban en esa planta se van a dispersar al cultivo que ustedes tienen. En el caso de enfermedades causadas por virus y bacterias,
es posible retrasar la diseminación de la enfermedad eliminando las primeras plantas que ya están mostrando síntomas de la enfermedad, sobre todo porque estas plantas ya no pueden recuperarse del ataque. Y dejarlas en el campo solo va a hacer solo va a empeorar el problema, pues sirven de fuente de contaminación para otras plantas. Esta práctica también puede ser de utilidad en el manejo de plagas de poca movilidad, como es el ácaro de la fresa. Las podas de los árboles frutales, eh, suele ser, eh, suele ser una práctica común en la conducción de los huertos. Desde el punto de vista fitosanitario, debe considerarse las podas de las ramas infestadas eh, y que están llenas de plagas como insectos como son los barrenadores. Como la práctica número 5 dice, es la destrucción de la fruta dañada o caída. La recolección de los frutos infestados, retenidos por las plantas o caídos al suelo. La práctica es factible, sobre todo en propiedades pequeñas y medianas. Y para que su efecto sea más beneficioso, es aconsejable coordinar estas labores con los agricultores vecinos. Esta práctica es de mucha importancia en el manejo de plagas y enfermedades que afectan frutos. Comúnmente se recomienda recoger los frutos dañados y caídos y enterrarlos. En el caso de enfermedades, el cubrirlos con tierra puede ser suficiente para prevenir su diseminación. En el caso de insectos, es necesario que las frutas sean cubiertas por al menos 15 centímetros de suelo. Esta práctica es de mucha utilidad para el manejo del picudo del chile, como por ejemplo también el gusano del tomate, gusano de los mangos, de las naranjas, guayabas, duraznos y otras frutas. Como práctica número 6 tenemos el manejo de las plántulas. Actualmente ya es muy común encontrar semilleros en bandejas manejados bajo techo. El objetivo de esta práctica es la de obtener plantas sanas con un crecimiento vigoroso. Es importante tener en mente que las plantillas, entre más pequeñas son más susceptibles a plagas y enfermedades. Y por eso es importante que el vivero esté completamente cerrado, libre de malezas, y también se tiene que limitar la entrada de personas, sobre todo aquellas que realizan labores en el campo. Es muy importante que el vivero esté ubicado lejos de los lotes de cultivo y de las áreas de manejo del producto cosechado, ya que ambas pueden ser fuente de contaminación para las plántulas. Siguiendo con las prácticas agronómicas, vamos a hablar del manejo del cultivo. El objetivo principal de estas prácticas es crear condiciones desfavorables para la plaga, de manera que su reproducción y su diseminación sean limitadas o completamente eliminadas. Estas prácticas están relacionadas con la selección y el manejo de los cultivos en sí. Las prácticas de cultivo deben estar orientadas particularmente a promover un crecimiento rápido y vigoroso, pues una planta en estas condiciones puede soportar mejor el ataque de plagas y enfermedades, y también algunas estrategias comunes, y algunas estrategias comunes del manejo del cultivo en el MIP incluyen la práctica número 1, es la preparación del suelo.
El objetivo de la preparación del suelo es crear un ambiente favorable para el crecimiento de los cultivos y al mismo tiempo reducir la presencia y el impacto de las plagas. Una buena preparación del suelo permite que las plagas insectiles del suelo sean expuestas, permitiendo que sean consumidas por otros animales, principalmente los pájaros. Esta práctica es de mucha utilidad para el manejo de plagas como la gallina ciega y el gusano del alambre. Por otra parte, una buena preparación del suelo permite que haya una buena incorporación y descomposición de los residuos de la cosecha anterior, lo cual ayuda a controlar enfermedades. El uso de maquinaria puede ser una herramienta útil para controlar las malezas, que a menudo actúan como un refugio y alimento para las plagas. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta y cuidado que que se tiene que tener cuidado para evitar la erosión y la exposición excesiva del suelo, ya que puede aumentar la erosión y la pérdida de nutrientes. Tenemos la práctica número 2, que es la rotación de cultivos. Muchas veces a ustedes en materias pasadas, supongo yo, les han recomendado o han leído que la rotación de cultivos es la mejor práctica para evitar que los insectos de una familia ataquen a la misma familia que ustedes vayan a sembrar. Esta medida es particularmente eficiente contra insectos que tienen rasgos restringidos de plantas hospederas y que también que tienen una escasa capacidad de migración. Al establecer estas rotaciones, se tiene que tener en cuenta los aspectos agronómicos y económicos de los cultivos. Si un cultivo susceptible a una plaga es seguido por otro igualmente susceptible, se favorece el desarrollo de la plaga y sus daños se van a acentuar aún más. Esta práctica consiste en la siembra de cultivos diferentes para evitar plaga y se basa se basa en que estas tienen preferencias por ciertos grupos de plantas, como por ejemplo la papa, el chile, el tomate, la berenjena, pertenecen a la familia de las solanáceas y tienen ciertas plagas y enfermedades comunes. Por lo tanto, no se recomienda que se siembren una después de la otra en el mismo lugar. Igualmente con el repollo y el brócoli, la coliflor y el rábano, que estas pertenecen a las crucíferas y tienen enfermedades y plagas comunes. Una rotación efectiva podría ser crucífera, o sea, repollo, coliflor o brócoli, con maíz. Y después pueden poner la solanácea, la papa, el chile o el tomate. Y después, seguida, pueden poner una leguminosa, que puede ser un frijol. Y así, tener un año aquí, lo que ustedes quieran, los cultivos aquí. Después, en la parcela 2 pueden tener lo mismo. Y en el siguiente año lo pueden rotar para que las plagas y las enfermedades no se establezcan en un solo lugar. Pero también tenemos la práctica número 3, que son los abonos verdes y los cultivos de cobertura. Los abonos verdes son cultivos que se siembran específicamente con el propósito de mejorar la salud del suelo y mejorar su fertilidad. Estos cultivos no se cosechan para el consumo humano o animal, sino que se incorporan al suelo antes de que alcancen la madurez. Los abonos verdes ofrecen varios beneficios en el contexto de un MIP. Estas son plantas que se cultivan para ser incorporadas al suelo, sirviendo de abono y ayudando a mantener y fortalecer los microbios benéficos del suelo.
La mayoría de las plantas usadas como abono son las leguminosas, también conocidos como frijoles de abono. Estos frijoles de abono deberían ser sembrados, incorporados cada 4 o 5 años para mantener la vitalidad del suelo. Y con los cultivos de cobertura, estos se cultivan en el mismo campo junto con el cultivo principal. A diferencia de los abonos verdes, los cultivos de cobertura se desarrollan durante la temporada del cultivo principal y pueden proporcionar una serie de beneficios, como es la reducción de la erosión, porque los cultivos de cobertura protegen el suelo de la erosión causada por el viento y el agua, lo que es especialmente importante en áreas con pendientes bastante pronunciadas. También mejoran la biodiversidad. Al introducir una variedad de plantas en el campo, los cultivos de cobertura pueden fomentar la biodiversidad. Por ejemplo, van a haber más insectos benéficos que ayudan a controlar las plagas. Se ve una reducción de la temperatura del suelo. Los cultivos de cobertura pueden reducir las fluctuaciones de temperatura en el suelo, lo que puede ser beneficioso para algunos cultivos principales. Y también ayuda a la supresión de plagas. Algunos cultivos de cobertura emiten ciertos compuestos que pueden repeler o inhibir el desarrollo de plagas específicas. Con la práctica número 4, que es fertilización y riegos adecuados. En áreas en que la agricultura se hace fundamentalmente a base de riegos, el control y frecuencia de riegos tiene particular importancia. Si bien los factores determinantes del riego son el tipo de suelo y los requerimientos hídricos del cultivo, el manejo del riego dentro de ciertos límites también influye la tasa de crecimiento vegetativo. Estos factores, a su vez, tienen influencia sobre el desarrollo de las plagas. La fertilización, para que sea efectiva, tiene que estar basada en un análisis del suelo y de acuerdo, ¿verdad?, a las necesidades de cultivo. Ustedes no van a aplicar triple 15 simplemente porque sí. Tienen que saber qué le falta al suelo para poder no desperdiciar fertilizante. La aplicación de fertilizantes sin las consideraciones anteriores puede ser causa de problemas como resultado de excesos, deficiencias, desbalances de los nutrientes de las plantas que necesitan y que tienen un efecto en la susceptibilidad de las plantas a los ataques de plagas y enfermedades. El riego tiene que ser adecuado, pues los excesos o deficiencias pueden afectar al cultivo con sus efectos directos. También pueden afectar indirectamente, favoreciendo los ataques de plagas. Como práctica número 5 están los cultivos asociados. Los pequeños agricultores suelen asociar 2 o más cultivos con el objetivo de asegurarse la diversidad en la cosecha, reducir el riesgo frente a condiciones desfavorables y optimizar el uso del terreno. Se considera que adicionalmente la asociación de cultivos contribuye a reducir las incidencias de plagas y enfermedades en comparación a los monocultivos. No hay una evidencia clara de este efecto, aunque hay reportes que indican que la asociación de maíz y frijol es una muy buena combinación, ya que contribuye a reducir las plagas
que van detrás del maíz. Se conoce que hay algunas plagas que tienen olores que repelen las plagas insectiles. Por otra parte, hay plantas que favorecen el establecimiento y permanencia de enemigos naturales. Estas plantas pueden ser establecidas como surcos en medio de la plantación o en rondas para que puedan ejercer su efecto benéfico. Ya hablando de plantas que repelen, están los cultivos trampa, como práctica número 6. Se consideran plantas trampa a aquellas que son preferidas por la plaga y que normalmente son infestadas antes de que se produzcan las infestaciones en el cultivo principal. Muchas de las plagas que afectan las hortalizas tienen una capacidad de atacar varias especies de plantas. Sin embargo, siempre hay una por la que muestra una mayor preferencia. Esta situación puede ser aprovechada para atraer insectos a un cultivo que solo se va a utilizar para ese propósito. Ahí se hacen aspersiones de insecticidas fuertes para poder controlar la plaga. Esta técnica puede ser utilizada para el manejo de mosca blanca, como por ejemplo en tomate, utilizando una trampa de berenjena. El uso de esta técnica requiere de la asistencia de alguien muy experimentado, porque si no se hace adecuadamente, el cultivo trampa puede convertirse en una fuente de infestación para el cultivo principal. Otra modalidad del cultivo trampa es la siembra temprana de la misma especie cultivada. En general, aunque no siempre, se recomienda que las plantas trampa que se vayan a sembrar se siembren antes que el cultivo principal, con el propósito de atraer y concentrar la plaga existente. Estas plantas pueden ser destruidas conjuntamente con las plagas antes de que éstas lleguen a completar su primer ciclo, o sea, que se empiecen a reproducir. O que alternativamente en ellas se puedan concentrar aplicaciones de insecticidas para destruir los insectos que han llegado a las plantas trampa antes de que éstas puedan llegar a los cultivos principales. Esta modalidad es efectiva contra plagas específicas a ciertos tipos de cultivo. Como práctica número 7, tenemos los túneles de plástico. Estas estructuras tienen un impacto significativo en la protección de los cultivos y la gestión de plagas de una manera un poquito más sostenible. El objetivo de esta práctica es la de proteger el cultivo de los efectos de la lluvia. Por una parte, pero no es, es un poquito, por una parte nada más. También la alta humedad que está asociada a la lluvia va a favorecer el el desarrollo de enfermedades por hongos, y el salpique de las gotas favorece su diseminación. Sin embargo, también favorece las poblaciones de ácaros e insectos al protegerlos de la lluvia. Esta técnica permite la producción eficiente de tomate, brócoli y coliflor durante la época lluviosa. Uno de los inconvenientes es el alto costo inicial, pero sin embargo, estas estructuras construidas con un tubo galvanizado a largo plazo son muy rentables, pues tienen una duración de poco más de 15 años, si uno sabe cuidarlas, ¿verdad?
La práctica número 8, tenemos la cobertura plástica del suelo. Tradicionalmente, el principal objetivo de usar la cobertura es el de controlar malezas al no permitir el paso de la luz. Además, el plástico reduce la pérdida del agua, por lo que su uso permite reducir la frecuencia del riego. Actualmente ya es muy común el uso de esta cobertura de plástico en la producción de las hortalizas. Un beneficio adicional es que el reflejo del plástico tiene un reflejo repelente sobre insectos que son transmitores de enfermedad causadas por virus. Este efecto es más fuerte que al principio de la siembra, cuando el plástico está limpio y el cultivo no lo ha cubierto, por lo cual es muy importante, porque su eficacia es mayor cuando las plantas son más pequeñas. Por lo tanto, es, y son más pequeñas y es el momento en el cual son más susceptibles al efecto de enfermedades. Y tocan las prácticas agronómicas, pero con exclusión. El objetivo de las prácticas de exclusión es evitar el contacto de la plaga con el cultivo. Estas son prácticas más caras y son difíciles de aplicar, pero son las más efectivas en el manejo de plagas y enfermedades. Algunas prácticas están los invernaderos, pero los invernaderos cerrados. Los invernaderos cerrados son estructuras agrícolas diseñadas para crear un ambiente completamente controlado alrededor de los cultivos. Estas estructuras son fundamentales para el control cultural dentro del manejo integrado de plagas, ya que brindan un alto grado de control sobre las condiciones ambientales y por lo tanto pueden ayudar a prevenir y gestionar plagas de manera eficiente y sostenible. La producción de las plántulas que ya vimos están libres de enfermedades, ya que es esencial para la producción exitosa de hortalizas, y esto solo puede asegurarse cuando las estructuras no permiten la entrada de vectores o una fuente de contaminación de patógenos. Además de que estas estructuras son bien cerradas, es importante minimizar el contacto con personas, sobre todo si esta persona que entra ha hecho algunas labores en el campo, ya que puede ser portadora de enfermedades o de insectos que se cuelgan en la ropa, y son insectos que no los queremos dentro del invernadero. Esta se puede considerar como una barrera física en los invernaderos, ya que disminuye la probabilidad de que las enfermedades se propaguen desde fuentes externas hacia dentro del invernadero. Esto es especialmente relevante en la prevención de enfermedades fúngicas y bacterianas. Los invernaderos cerrados son una herramienta esencial para el MIP, especialmente en cultivos de alto valor o en regiones con condiciones climáticas adversas. Estas estructuras permiten a los agricultores mantener un mayor control sobre su producción, reducir la dependencia de pesticidas químicos y promover prácticas agrícolas más sostenibles y resistentes a las plagas. Tenemos invernaderos y casa de malla.
No sé si alguno de ustedes ya habrá enviado algún invernadero o alguna casa maya o incluso algún invernadero cerrado, porque todos tienen una característica en común. Son muy calientes por dentro, hacen un calor ahí adentro que a la planta le gusta. Pero los invernaderos y la casa de malla, la demanda de productos de alta calidad para exportación, libres de plaga, ha llevado a algunas compañías a invertir en invernaderos y en las casas de malla para la producción hortícola. Son estructuras agrícolas que se utilizan en el control cultural dentro del manejo integrado de plagas. Lo mismo que les dije. Estas estructuras son valiosas porque proporcionan un ambiente semicontrolado a comparación del invernadero completamente cerrado. Este es un ambiente semicontrolado para los cultivos, lo que ayuda a prevenir y gestionar plagas de manera efectiva. Esta modalidad de producción permite obtener producciones muy altas y de excelente calidad. La inversión, al igual que el invernadero cerrado, es muy alta. Requiere de tecnología para que sea rentable. Tanto los invernaderos como las casas mayas son herramientas valiosas dentro de un MIP. Y la elección, perdón, y la elección entre ellos dependerá de las necesidades específicas del cultivo y las condiciones climáticas locales. Perdón. Estas estructuras permiten que el agricultor pueda controlar desde cuando siembra su plan, su semilla, perdón, hasta cuando tenga que cosecharla. Se reduce la dependencia de pesticidas químicos, promueve prácticas agrícolas más sostenibles y son más resistentes a las plagas. Para terminar, tenemos el embolse de la fruta como práctica número 3. El embolse de la fruta es una práctica agrícola que implica el uso, valga la redundancia, el uso de bolsas de papel o plástico para cubrir las frutas en los árboles mientras crecen. Esta técnica se utiliza en el control cultural dentro del manejo integrado de plagas. Tiene varios propósitos y beneficios relacionados con el manejo de plagas, al proporcionar una barrera física contra las plagas. El embolse de la fruta puede reducir la necesidad de aplicar pesticidas químicos en los árboles, lo que entra dentro de los principios del MIP, de que es el reducir al mínimo el uso de productos químicos. Pero es importante destacar de que esta práctica del embolse de la fruta es una práctica que requiere tiempo y recursos, ya que se va a embolsar cada fruto individualmente. Por lo tanto, esta práctica es muy común en cultivos de alto valor, como frutas premium, donde la calidad y la estética son muy importantes. La elección a utilizar el embolse de la fruta en el MIP va a depender de factores como el tipo de cultivo, el nivel de presión que hacen las plagas y las metas de la producción. Es que pueden ver de que cada piña tiene una bolsa, incluso aquí, cada naranja, o no sé qué es, pero cada fruta tiene una bolsa protegiéndola. Pero también hay ventajas y desventajas en el control cultural. Las ventajas son de que no requiere inversión extra para su ejecución, bueno, dependiendo. Son métodos más simples y baratos, no presentan problemas de resistencia, residuos en los cultivos, ni contaminación, ninguno de esos. Es fácil de integrar con cualquier método de control de plagas, como ya vimos.
Ustedes la pueden integrar a cualquier método que ustedes hagan y no van a tener ningún problema. Pero también tiene desventajas, porque se tiene que conocer la plaga y los hábitos de esta plaga. No es fácil que un agricultor venga y quiera adoptar otra práctica cultural que ellos no sepan. Las medidas que pueden controlar a un insecto pueden ser que no pueden ser efectivas o pueden favorecer a otra plaga en el mismo cultivo, como pueden ser las plantas trampa. Puede funcionar de ambas maneras. Les puede ayudar, pero también les puede salir de la otra forma. No tiene un efecto inmediato directo en la protección de las plantas. Y con esto terminamos. Muchas gracias por su atención prestada. Si hay alguna duda, ahorita me la pueden decir. Y si no hay, bueno, si hay dudas, ahorita las pueden decir. Y si no hay, pues Andrea va a continuar con control físico-mecánico y después de eso ustedes ya están libres. Así que si no hay preguntas, seguiría Andrea. Bien, vamos a responder a la duda que tiene Edward, que dice, ¿será conveniente mezclar o intercalar prácticas culturales o solo debe manejarse una sola? Pues las prácticas culturales son prácticas que se realizan ya sea de forma sucesiva o de forma simultánea dentro del cultivo. O sea que sí se pueden combinar, ¿verdad? Las prácticas culturales generalmente pasan desapercibidas para el productor en cuanto a lo que es al beneficio que pueden tener para la sanidad del cultivo. Generalmente él lo ve en el sentido de cuidar su cultivo y tratar de aumentar los rendimientos, ¿no? Pero la verdad es que analizando cada una de esas prácticas tienen un beneficio fitosanitario propio, cada una de ellas, ¿verdad? Y realizarlas, pues, como decía, de manera simultánea o mixta, pues generará un mejor resultado. Además, las prácticas culturales son o se pueden considerar como el esqueleto dentro del cual pueden insertarse todas las demás prácticas de control de plagas en un programa de manejo integrado. Creo que, Ronaldo, ¿te parece la respuesta? ¿Queda claro? Bien, gracias. Entonces, continuamos con Andrea. Adelante, por favor.
Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar del control físico-mecánico. Ay, disculpen, tengo un sueño. Así que comenzamos con el control físico-mecánico, el cual es una serie de diversos procedimientos para matar directamente a las plagas o cambiar el ambiente, de tal manera que se vuelva no aceptable para la sobrevivencia o el desarrollo de ellas. Este tipo de control tiene un fundamento, es que las plagas solo pueden sobrevivir y desarrollarse dentro de ciertos límites de intensidad de los factores ambientales. Tenemos estos tipos de controles físicos, mecánicos, y algunos pueden resultar muy sofisticados o costosos. Sin embargo, existen otros como el tratamiento de agua caliente o solarización o tratamiento de semillas y semilleros. En algunos países se usa el calor para el control de nematodos, poniendo plástico sobre el terreno. También ese tipo de controles son altamente diversos y algunos son tan antiguos como la agricultura misma. Tal es el caso de la recolección y destrucción manual de insectos o la construcción de barreras físicas y el uso de fuego o de instrumentos de labranza para el control de malezas y así retardar el desarrollo de enfermedades y artrópodos que permanecen en el cultivo. También existen algunos métodos modernos, el cual es el ultrasonido y la modificación de gases atmosféricos. Tenemos el control físico-mecánico de insectos. En granos almacenados, el objetivo es matar todos los insectos presentes en el producto almacenado, cualquiera que sea su estado de desarrollo, huevo, larva, pupa o adulto, y así evitar la infestación o reinfestación. Existen diferentes métodos. Está el método de enfriamiento, el cual se desciende la temperatura ya que los insectos disminuyen su actividad en condiciones menores de 10 grados, o un tratamiento térmico, donde las temperaturas superiores a 50 grados producen la muerte de los insectos. También tenemos la modificación de la atmósfera del ambiente, en la cual la mayoría de insectos mueren cuando el contenido de oxígeno del ambiente es inferior al 1%, y el factor para el éxito de este método es la perfecta hermeticidad del lugar usado. En esta presentación les puse cuál sería un aparato que utilizan para estos métodos en granos almacenados. También tenemos los tratamientos térmicos. Bueno, se han realizado algunos estudios en Madrid, realizaron estudios sobre donde han determinado que la temperatura es letal para algunas chinches y sus huevos. Pero igual, existen algunas consideraciones donde se debe tener en cuenta el tiempo de exposición, en el cual se dice que esas pueden morir al estar 90 minutos en 45 grados, pero para los huevos se expone a una temperatura de 47 grados con el mismo tiempo. También, en el caso de las moscas de la fruta, se recomienda que estén expuestos a diferentes combinaciones de temperaturas y tiempo de exposición, como en este cuadro. Está los tiempos, los días y las temperaturas máximas en las que ellas pueden estar. Por ejemplo, en 10 días se recomienda exponerse a 0 grados, a los 16 días a 2.2 grados y así sucesivamente. Es por eso que se dice que la eficacia de los tratamientos térmicos es total y siempre cuando se realice con una correcta adecuación y aplicación y monitorización del tratamiento. El frío puede ser usado en aquellos frutos tolerables a las bajas temperaturas como manzanas, peras, uvas y que sean potencialmente transportadores de insectos cuarentenarios o sus oposiciones. También tenemos el tratamiento con agua caliente. Este es un ejemplo que se usa para mangos para fines de seguridad cuarentenaria. Deben de ser conducidos en estricto cumplimiento con los protocolos de tratamiento indicados. Se requiere que el tratamiento sea a una temperatura de agua de 46.1 grados para el control de la mosca de la fruta. La inmersión de agua es un tratamiento efectivo para desinfectar el mango. Como les estaba diciendo, el tratamiento cuarentenario de alta temperatura más usado hoy en día debido al volumen del mango tratado proveniente de Latinoamérica.
Otro tipo de control para insectos tenemos la remoción y eliminación manual. El productor puede manualmente remover las plagas de su cultivo, ejemplo, colecta manual de los gusanos de la yuca, y puede ser fácilmente realizado, o la recolecta y destrucción de frutos caídos en los huertos frutales es un método importante en el control de la muca de la fruta. Un claro ejemplo es aquí donde han recolectado los frutos y los entierran para que así no se propague la enfermedad. También la fácil e inmediata medida de control de plagas y enfermedades es la infestación por el cual, para pulgones, oruga de repollo, manchas o marchitamiento, lo cual se nota por observación y elimina fácilmente. En este esquema se puede ver que se recomienda eliminar la parte dañada, puede ser esto ya de forma general, puede ser por enfermedad o eliminar a mano las partes infestadas por los pulgones o eliminar a mano la oruga sobre la planta. También tenemos barreras físicas. El uso de mosquiteros o mallas milimétricas son barreras físicas que se pueden utilizar contra moscas, mosquitos, chinches. El alambre de púas u otras restricciones evitan la entrada de ganado al campo de cultivos. También tenemos los hilos de almacén, que son también considerados barreras físicas contra el ataque de plagas almacenadas. Otro tipo de barrera física también tenemos que colocar plantas aromáticas que pueden ser repelentes para determinadas plagas. Entre estas tenemos como aquí el cultivo de menta, romero o ruda. Son algunas plantas que se utilizan para que no lleguen las plagas a los cultivos que nosotros tenemos en nuestro lugar. También tenemos trampas físicas como papel pegajoso, ratoneras, que pueden ser utilizadas para atrapar moscas u otros insectos y roedores. Las plantas más eficaces cuando están equipadas son los cebos con feromonas. También existen las llamadas trampas cazaconidios, para captura de esporas en campos. Esos tipos de trampa pueden ser diferentes. Algunas cuantifican cuántos conidios hay en el viento o cuántos hay conidios en aire y salpique de agua. Existen diferentes tipos de trampas, como en este caso, que pueden ser amarillas, azules, anaranjadas. En el campo de trampas amarillas tenemos que traer moscas blancas, cicadélidae, hasta pueden afectar y atraer insectos controladores biológicos como algunas abejas. En trampas azules son atrayentes de trips y en anaranjados algunos lepidópteros como algunos adultos de Nuthidae. También tenemos la quema, la cual se recomienda que sea controlada para así no provocar un accidente. Esta se puede hacer para ciertas plagas como el barbecho de maleza, que se albergan barrenadores de maíz, o incluso puede ser para antragnosis en donde se recolectan los frutos y se realiza la quema para que no haya propagación de la enfermedad. También tenemos el ultrasonido. Se refiere al uso de longitudes de ondas de sonido de alta frecuencia, conocido como ultrasonido o ultrasónico, que puede ser útil para desinfectar organismos plagas, encontrar la superficie de ciertos productos hospederos como parte de un proceso de lavado para desalojar organismos plagas de los hospederos. En este caso, se realizó un estudio donde aplicaban los ultrasonidos para unos lepidópteros para Nuthidae, en el cual ellos emiten un ultrasonido, las mariposas emiten ultrasonido y y ellos provocan con el aparato, provocan un sonido que hace que no se presenten estas lepidópteras. También funcionan para roedores. También tenemos el control físico-mecánico de malezas. Estos son
La preparación del terreno con el fin de facilitar el desarrollo de especies vegetales escogidas como cultivables y seguidamente eliminaban otras especies indeseables que solían aparecer tan pronto se realizaba la plantación o la siembra. Así que nació el manejo de malezas, cuyo objetivo era evitar la competencia de plantas indeseables y así elevar la producción agrícola. El control físico de malezas incluye las prácticas que eliminan la relación física entre malezas y su medio ambiente. Entre ellas, estas prácticas se encuentran las de hierbas, la utilización de coberturas inertes, labranzas, inundaciones y el uso de fuego, como se puede observar en estas imágenes. También, como les mencioné, tenemos la labranza, que durante la labranza se entierran algunas malezas y otras son desenterradas y se secan al sol o al perder el contacto con el suelo. Sin embargo, la labranza puede servir como forma de dispersión para algunas malezas, como el Cyperus rotundus o el Sorghum alepense, debido a la fragmentación de sus estructuras vegetativas. A la hora de la labranza, la elección del implemento debe de que los residuos en cobertura, tipo, suelo, humedad de suelo, condiciones de crecimiento y crecimiento de malezas. Los implementos, como cultivadores de cuchillas, conservan los rastrojos, pero no son muy efectivos en condiciones ambientales frescas y húmedas. Se implementan que entierran los residuos de las plantas, son efectivos en condiciones húmedas, pero aumenta el potencial de erosión. La labranza mínima es deseable en suelos arenosos, sobre todo aquí en condiciones secas que producen poca cobertura. Aquí hay un cuadro donde se presenta el porcentaje de reducción de maleza por operaciones de labranza seleccionadas. Están las condiciones de la humedad del suelo, el tipo de maquinaria o implemento que se usa y el porcentaje de reducción. Por ejemplo, tenemos que en condiciones de suelo húmedo, al implementar un arado, se considera que la reducción es del 100%. Al usar un cultivador de campo, la reducción solo es del 20 al 30%. Y con arado de cincel es del 15 al 20%. Y en condiciones de secas del suelo, al usar un cultivador de cuchillas, su reducción de residuos es del 5 al 10%. También existe este método que es la solarización, el cual se basa en el calentamiento del suelo utilizando láminas de plástico transparentes para así retener la radiación. Esto permite que penetre la radiación y evita que se escape el calor del suelo. Durante este proceso, la temperatura del suelo podría elevarse a niveles letales para muchos organismos. En cambio, el plástico negro absorbe la radiación solar y el calentamiento del suelo es menor. La cobertura por 3 u 8 semanas provoca un calentamiento del suelo a temperaturas entre 50 y 60 grados por irradiación solar, produciendo la muerte de semillas y plántulas de malezas, así como de nematodos y otros organismos patógenos. Están las coberturas y otras barreras. Se realizó un estudio en México donde hubo una evaluación sobre microflora asociada en cultivo de frijol. En México se aplicaron los tratamientos de acolchado con polietileno negro y transparente. Se analizó que la microflora de Rhizoptera y Rhizoplana en la profundidad de 15 a 30 centímetros se observó una reducción significativa del número promedio de colonias totales. También con los tratamientos se controlaron las poblaciones de Rhizoctomia en un 100% y de Sclerotium en un 71 a un 100%. A la vez que en el estrato donde se encontraba esos fitopatógenos se incrementó a un 100% las colonias de Glaucladium con ambas películas plásticas y también un 22 a 39% las colonias de Trichoderma con el polietileno negro y transparente.
Así que se dice que el uso de las coberturas vivas o muertas impide que se establezca una flora de malezas al interceptar la luz solar. El manejo de agua para controlar malezas se dirige hacia sistemas de producción en donde se dispone de suficiente agua. Sin embargo, puede surgir el problema de las malezas acuáticas. La inundación es muy importante en cultivos como el arroz. Tenemos el control físico-mecánico de enfermedades. Las enfermedades de cultivos pueden ser manejadas con diferentes grados de éxito, si bien este puede depender sobre la acción que se toma desde el inicio del cultivo y durante todo su desarrollo, lo cual va a beneficiar a la hora de la cosecha. Para esto debemos conocer que para cada enfermedad en un cultivo existen opciones de manejo diferentes que nos pueden ayudar a mantener buenos rendimientos. Un ejemplo, tenemos la protección contra virus, usando casamallas y cobertura para mosca blanca, para que no entre el vector e infeste nuestras plantas. También tenemos protección contra hongos, uso de barrera física, por ejemplo, cobertura con plástico para musáceas para así proteger contra plagas y hongos causantes de pudrición. Tenemos la poda, en este caso que está infestada por moniliasis de cacao, en el cual se cortan los frutos enfermos y son enterrados y se aplica cal y se cubre con hojarasca. También tenemos el tratamiento de semillas. El tratamiento físico de semillas utilizando calor es utilizado para prevenir o disminuir la transmisión de patógenos por semilla. En esta gráfica presentan tratamiento de semilla de tomate con agua caliente a 50 grados durante 30 minutos para evaluar la severidad de la enfermedad bacterianas en semillas de tomate. Tenemos el almacenamiento de semillas. Las semillas deben ser almacenadas en mejores condiciones posibles hasta el momento oportuno de uso. Un ambiente frío, seco y limpio corresponden a las mejores condiciones para almacenar semillas. Un aumento de la humedad de la semilla puede generar problemas de almacenamiento. De 8 a 9% de humedad activa a los insectos. Del 12 al 14% puede favorecer la actividad de hongos y de 20, 30, 60% germina las semillas. En general, las temperaturas bajas prolongan la vida de las semillas. Las temperaturas óptimas para el almacenamiento, según FAO, de semillas corresponde a aquellas que se encuentran entre 0 y 10 grados. También existe el uso de radiación en hortalizas. Durante la etapa de procesamiento de hortalizas, se incluye una etapa de lavado y sanitización para reducir la contaminación microbiana inicial. El uso de radiación ultravioleta artificial a una longitud onda de 190 a 290 tiene el poder de germicida y puede ser eficaz para la descontaminación de la superficie. Este es un cuadro donde representa la vida útil sin radiación y la vida útil con radiación de algunos productos como ajo, arroz, algunas legumbres. También tenemos algunas ventajas y desventajas del control físico-mecánico. Como ventajas, son compatibles con otras tácticas de manejo u otros tipos de control. Muchas son aplicables tanto a nivel de pequeño como de gran agricultor. Muchos de ellos son métodos sencillos y de bajo costo. En su mayoría, estos procedimientos no son contaminantes. Y las desventajas es que algunas de estas prácticas requieren demasiada mano de obra para poder aplicar. Y algunas de las prácticas recomendadas pueden ser de alto costo para pequeños productores. Y en ocasiones estas prácticas son subestimadas debido a su sencillez y antigüedad. Eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.
Bien, veamos, para quien hizo la pregunta acerca del uso de la radiación, ¿me la podría repetir, por favor? ¿Qué es lo que no entiende de esto? Buenas tardes, ingeniero. No, es que en general no entendí cómo se usaba la radiación para el control de plagas. O sea, toda esa parte no he comprendido. Ah, ok. Bien, la radiación puede utilizarse con el objetivo de descontaminar la superficie de los productos agrícolas. Se ha usado, digamos, para muchos fines, pero este es uno de los más importantes. Por ejemplo, se puede usar para hortalizas, para frutos y se puede utilizar también lo están utilizando en algunos lugares del mundo, perdón, para irradiar carne de, por ejemplo, de pollo, ¿verdad? Por el problema grave que hay de salmonela. Entonces, la radiación lo que hace es eliminar todos los patógenos que se están contaminando la superficie, digamos, de estos productos. Lo mismo se hace, digamos, en el caso de hortalizas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, se coloca radiación ultravioleta y la radiación ultravioleta es capaz de matar, digamos, aquellos patógenos que pueden ser, digamos, dañinos tanto para el humano o aquellos patógenos que pueden ayudar, digamos, a descomponer las frutas y hortalizas de una forma más rápida. Incluso el uso de la radiación, por ejemplo, de la luz ultravioleta, se utiliza mucho en los laboratorios. Para comentarles algo, en el laboratorio de microbiología que nosotros tenemos aquí en la facultad, muchas veces lo que hacemos es dejar por la noche una lámpara de luz ultravioleta encendida, ¿verdad? Con el objeto de eliminar los patógenos, esporas de hongos que pueden quedar volando ahí en la superficie y que se vuelven contaminantes de laboratorio. Entonces, la función que tiene esto es para tratar de eliminar esos gérmenes que están en la superficie, ya sea de frutas, hortalizas o carnes en algunos casos, o para, digamos, para mantener limpio el ambiente, digamos, en algunas zonas, como por ejemplo los laboratorios de diagnóstico. ¿Se comprendió ahora? Sí, gracias, pero otra duda, ingeniero. En el aspecto de control cultural, el uso de cobertura plástica y ya en el caso de control físico-mecánico, ahí se volvió a mencionar la cobertura plástica. Entonces, ¿la cobertura plástica entra dentro de los dos controles o es específico solo para uno? No, aquí hay algunas, digamos, formas de controlar plagas que se pueden considerar, digamos, dentro de varios grupos, digamos, de medidas de control. Por ejemplo, el colocar, digamos, bolsas es una barrera física, ¿verdad? Pero también se puede considerar también como un control, digamos, cultural para tratar, digamos, de preservar los productos, ¿no? ¿Verdad? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a mencionar, digamos, como actividades culturales, lo que tradicionalmente, digamos, hacemos de forma rutinaria dentro de los cultivos, por ejemplo, la fertilización, el riego, el aporco, las podas. Sin embargo, algunos cultivos rutinariamente, digamos, en algunas regiones del mundo se utilizan, digamos, el embolsado, por decir algo, para evitar que los frutos sean dañados por diferentes tipos de plagas. Y se considera siempre como parte del control cultural, pero puede ser parte, digamos, también del control físico, poniendo una barrera, digamos, física ahí entre el bien que se desea proteger y la plaga, ¿no? No hay problema, puede considerarse dentro de ambos casos. Elmer. Sí, con respecto a casi lo mismo, similar, tenía esa duda de que si se consideraba el control físico-mecánico, en este caso de las casas mayas o invernadero también, o hay alguna diferencia entre el control físico-mecánico con el cultural con respecto a eso. No, puede considerarse igual en ambas, ¿verdad? Como un control físico
¿verdad? Para evitar lo que hacemos ahí es tratar de, como mencionaba, tratar de proteger, digamos, el bien, que en este caso serían las plantas o los frutos que nosotros tenemos ahí que deseamos protegernos. Es que más bien con las nuevas tecnologías que han surgido, esto da un poco, digamos, genera un poco de duda en cuanto a de qué manera podemos clasificar una y otra, ¿verdad? Pero generalmente lo que estamos acostumbrados, digamos, como a control físico, estrictamente clásicos, son aquellas magnitudes físicas como por ejemplo temperatura, humedad, concentración de CO2, digamos, para proteger de patógenos productos post cosecha. Son los que más podríamos decir, se han utilizado, digamos, para este tipo de control, ¿verdad? Sin embargo, pues ahora se han incorporado otras cosas, como por ejemplo el control físico, podría ser la solarización también, ¿verdad? La cobertura con plástico, tratando de aumentar, digamos, las temperaturas en la superficie que queda bajo él, ¿verdad? Ahí entonces podemos tener en este momento ahora, digamos, con la proliferación de las casas mayas, pudiéramos tener también ese tipo de metodología, de tener cultivos bajo techo como parte de un control físico. Bien, hay una pregunta más por ahí. Sí, ingeniero, yo tenía una duda. Con el control usando la quema, Ajá. tiene sus ventajas, ¿verdad? Pero también yo me imagino que puede tener sus desventajas con respecto a las condiciones del suelo que se le van a brindar al siguiente cultivo, quizás. Y si se podría usar como último recurso, digamos, para el control, o se utiliza de forma, no sé cómo la palabra, se me escapó. Pero si se Sí. usa así, Pues bien, lo que sucede aquí es que, por ejemplo, si hablamos de control físico con quemas, hay que ver también, digamos, el tipo de recursos de los que podría disponer el productor en un momento, digamos, para realizar algún tipo de control, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas zonas, digamos, donde los productores son de muy escasos recursos, ¿verdad? Y ellos tienen parcelas pequeñas, entonces ellos prácticamente que no tienen, pudiéramos decir, dinero para poder, digamos, pagar o no están, digamos, podríamos decir físicamente en disposición de poder realizar el trabajo con una cuma para limpiar el área o comprar un herbicida, hacen uso, digamos, de este tipo de metodologías de quema para lograr los objetivos, como podría ser eliminar, digamos, algún tipo de maleza, claro, ¿verdad? Eso genera también, digamos, algunos aspectos negativos en cuanto a la fertilidad del suelo, ¿verdad? Tiene ese problema, pero sí, algunos productores lo hacen. Ahora, con respecto, digamos, a rastrojos, a frutos, digamos, con plagas de algunos tipos de cosechas, hay que pensar bien, digamos, qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos frutos, digamos, por ejemplo, de mango con moscas de la fruta o cítricos, lo más recomendable es enterrarlos, ¿verdad? Pero si tenemos, digamos, un cultivo, por decir algo, de mango, bastante afectado también con antracnosis, no basta solo con enterrarlo. Recordemos que aquí tenemos que poner en juego todo lo que sabemos. Estamos enterrando al suelo un patógeno en materia orgánica que tiene actividad, digamos, saprofítica. No lo vamos a eliminar enterrándolo. Entonces, lo mejor es que hagamos un agujero, lo coloquemos ahí y le demos fuego, digamos, un fuego controlado a ese tipo de producto que pueda estar contaminado con un patógeno que es de tipo facultativo, ¿verdad? Que se puede comportar como parásito, como saprófito en determinado momento, ¿verdad? Entonces, claro, las quemas, como digo, no son recomendables, pero en algunos casos, cuando no hay recursos para controlar, digamos, algunos tipos de plagas, puede ser una opción para los productores.
Ok, ingeniero, gracias. Bien, terminamos. Nilsson, adelante. Sí, otra duda, ingeniero, pero esto respecto al tema de fungicidas, es que me quedó una duda en el caso de los fungicidas curativos y preventivos, ¿va? Y se mostró el ejemplo del tizón de la papa. Entonces, yo entendía Ajá. que para esta enfermedad, el tizón de la papa, el tizón tardío de la papa, una vez el hongo ha afectado una planta, digamos, al aplicar un fungicida curativo, este ya no serviría para nada. Digamos, un fungicida curativo puede ser un fungicida, digamos, de tipo sistémico. Entonces sí podría tener un efecto positivo para el control de la enfermedad. El que no pudiera funcionar fuera un fungicida, digamos, de tipo preventivo, o sea, un fungicida de contacto, ¿verdad? El fungicida de contacto actúa, digamos, sobre las esporas que han sido depositadas sobre la superficie foliar o sobre la superficie de otros órganos de la planta, y tiene, digamos, como modo de acción, digamos, el actuar sobre esas esporas que podrían estar sobre esa superficie antes de que germinen, ¿verdad? Una vez germinan y penetran, digamos, el tejido de la planta, un fungicida de ese tipo ya prácticamente no tiene ningún efecto. Ahí se hace necesaria, digamos, la intervención de un fungicida de tipo curativo, tal como un fungicida, digamos, sistémico, que penetre, digamos, a toda la planta y pueda llegar a los puntos donde el hongo ha penetrado. ¿Verdad? Entonces, al momento de realizar nosotros un muestreo y ver en qué estado puede estar el cultivo, entonces podemos tomar la decisión de qué tipo de fungicida nos conviene utilizar, si es un preventivo, que sería el de contacto, o un curativo, que sería un sistémico. Si es uno de contacto, lo utilizamos cuando la severidad es bastante baja, cuando la severidad, digamos, ande rondando, por decir algo así, en promedio, digamos, de uso que se da para estas enfermedades, como un 5%, digamos, de severidad. Si ha sobrepasado ese 5% de severidad, lo mejor es ya aplicar un fungicida, digamos, sistémico. Generalmente uno de contacto va con aplicación de cada 7 días y un sistémico va con aplicaciones de cada 21 días. Lo recomendable es hacer una rotación, ¿verdad? Después de que se use el primero, podemos utilizar 2 de contacto, a los 7 días uno, a los 7 días aplicamos después el sistémico, y a los 21 días podemos, después de haber aplicado el sistémico, podemos aplicar otro de contacto con el objeto de lograr un mejor éxito para el control de la enfermedad. ¿Quedó claro? Sí, entendí, ingeniero. Es que me ha surgido esa confusión entre los dos tipos de fungicidas, pero ya me quedó claro. Bien, muchas gracias a todos. Entonces, terminamos. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan una buena semana. Buenas tardes. Hasta luego.